Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer con agujas este lindo gorro. Lo hice para adultos ya que muchas de ustedes me han estado pidiendo esta versión. Hace varias semanas les enseñé estos gorritos que son para niñas desde más o menos 1 añito hasta 10 años más o menos. Aquí, si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están los paso a paso de estos gorritos. Y bueno, como les digo, muchas de ustedes me habían estado pidiendo la versión para adultos, así es que aquí está. Y miren, está precioso el gorro, me encanta, así es que espero que les guste. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este gorro para adultos, pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar estas agujas de 5 milímetros. Yo voy a usar estas agujas circulares, pero las voy a usar como agujas rectas. Así que ustedes también pueden usar agujas rectas, ya que después que terminemos de tejer el gorro, vamos a tener que coser a un lado para ya cerrar el gorro. Así es que pueden usar agujas rectas. También estoy usando esta lana. Esta lana es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, para empezar aquí, lo primero que tenemos que hacer es montar 92 puntos. Les voy a enseñar una manera como montar puntos. Es una manera muy fácil. Si ustedes quieren hacerlo de otra manera, lo pueden hacer, no pasa nada. Bueno, lo primero, vamos a enrollar este hilo 20 veces aquí usando las dos agujas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Dejo un poquito aquí nada más, así más o menos. Así es que lo vamos a doblar una vez. Tengo para aproximadamente 40 puntos. Lo voy a doblar una vez más. Tengo para aproximadamente 60 puntos. Lo voy a doblar una vez más. Tengo para aproximadamente 80 y lo voy a doblar una vez más para tener aproximadamente para 100 puntos. Así es que ahí está. Voy a dejar tantito más aquí y vamos a hacer un nudo. Ahora vamos a meter las dos agujas aquí en este nudo. Ahora este hilo viene aquí, el que acabamos de medir, y este viene del ovillo. Vamos a meter el dedo así, vamos a abrir. Vamos a irnos de izquierda a derecha y vamos a agarrar una lazada. Así es que vamos a irnos así, con las dos agujas. Y así es como vamos a montar los puntos. Miren, ahí está. Si ustedes quieren usar cualquier otro método, lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante es de que montemos un total de 92 puntos. Así voy a continuar y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar mis puntos, tengo 92 puntos. Ahora este fue el hilo que me sobró. Aquí al final vamos a amarrar y vamos a hacer un nudo para que este punto que hicimos al final no se nos vaya a abrir demasiado. Así es que vamos a hacer un nudo. Ahora si también quieren pueden cortar el hilo para que no les quede muy largo y no se vayan a equivocar y agarrar la hebra equivocada aquí. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, tenemos 92 puntos. Vamos a retirar una de las agujas con mucho cuidado. La vamos a retirar ahí. Y aquí están los 92 puntos. Ahora vamos a hacer el resorte del gorro. Para hacer el resorte yo voy a usar 1 por 1 donde tejemos un punto al derecho y un punto al revés. Así es que empezando en este primer punto lo voy a tejer al derecho. El que sigue lo voy a tejer al revés. Derecho, revés, derecho y revés. Así voy a continuar hasta llegar al último punto. Y esto es todo, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Si es que continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta, el último punto me toca tejerlo al revés. Y ahí está. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta.
Ahora, para esta segunda vuelta y todas las vueltas que siguen, siempre vamos a deslizar el primer punto sin tejer, así, miren, nada más meten la aguja así y ya deslizan el punto. El siguiente punto lo voy a tejer al revés, el siguiente punto al derecho, luego revés, derecho, revés, derecho. Continúen así para esta segunda vuelta. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta, el último punto también al revés. Bueno, ahora de aquí en adelante, como les digo, siempre van a girar al final de cada vuelta y el primer punto lo vamos a pasar sin tejer siempre y el siguiente punto se teje al revés, derecho, revés, derecho, revés. Ahora así voy a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero esta sería la vuelta número 3. Para estos gorritos me parece que hice 7 vueltas. Creo que voy a hacerlo un poquito más ancho ya que es para adultos, así es que creo que voy a hacer tal vez unas 8 o 10 vueltas. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que esto es todo lo que vamos a hacer para hacer el resorte. Un punto al derecho, un punto revés. El primer punto siempre lo vamos a deslizar al inicio de cada vuelta. Bueno, continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer el resorte, hice un total de 8 vueltas. Si ustedes quieren que esta parte les quede aún más ancho, pueden hacer más vueltas. Yo así lo voy a dejar. Ahora vamos a comenzar a hacer el punto para hacer el gorro. Este es el punto que voy a usar. Miren, está precioso, me encanta este punto y no se preocupen, está bien fácil de hacer. Para hacer este punto se repiten 4 vueltas para cada repetición. Así es que para empezar aquí, vamos a deslizar siempre el primer punto y aquí empezando en esta vuelta lo voy a deslizar de esta manera. Creo que aquí queda muy abierto este punto, así es que lo voy a deslizar así, de esta manera. Así es que el primer punto siempre lo vamos a deslizar. Ahora, el siguiente punto lo voy a tejer al derecho y los siguientes 2 puntos al revés. Ahora, los 5 puntos que siguen voy a tejer al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, los 5 puntos que siguen voy a tejer 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Ahí está. Ahora, los 5 puntos que siguen, tejo 5 puntos al derecho. Ahora voy a tejer 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Otra vez más, 5 puntos al derecho, 2, 3, 4, 5, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Otra vez más, 5 puntos al derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Esto es lo que vamos a repetir otra vez más. 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto. Van a hacer 5 puntos al derecho, luego van a hacer 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés y de nuevo repetir lo mismo. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta.
3 puntos antes que terminemos para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta. Esta es la primera vuelta de la primera repetición. Estos 5 puntos que están aquí los hice al derecho y tengo 3 puntos aquí antes de terminar. Estos 3 puntos los voy a tejer al revés. Y aquí está la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta de la primera repetición, vamos a deslizar el primer punto de esta manera, sin tejer. Y aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho. 1, 2, 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho. Y así es como ustedes van a continuar. Otra vez más, 5 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho. Otra vez más, 5 puntos al revés, 2, 3, 4, 5, 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho. Y ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer para esta segunda vuelta. 5 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al revés. Y de nuevo, 5 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 1 punto al derecho, 2 puntos al revés. Hasta terminar esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta de esta primera repetición. Aquí al final tengo 4 puntos. Voy a tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y aquí está la segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a girar. Ahora en esta tercera vuelta es donde hacemos los ojitos, miren, del punto. Así es que para iniciar esta tercera vuelta, lo primero que siempre hacemos es el primer punto siempre se desliza sin tejer. Voy a tejer el siguiente punto al derecho y los 2 puntos que siguen al revés. Ahora miren, tenemos estos 5 puntos, 2, 4, 5. Esto es lo que vamos a hacer, miren. Vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada. Este punto que sigue lo vamos a pasar sin tejer y el quinto punto lo vamos a tejer al derecho. El punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del punto que acabamos de tejer. Y aquí están los 2 ojitos. Ahora tenemos los siguientes 5 puntos. Voy a tejer 2 puntos al revés, 1 punto al derecho, 2 puntos al revés. Ahí están. Otra vez más tenemos los 5 puntos que siguen. Vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, pasamos este cuarto punto sin tejer y el punto número 5 lo tejemos al derecho. El punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima. Otra vez más tenemos los siguientes 5 puntos, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Otra vez más tengo 5 puntos, 2 puntos juntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, lazada,
pasamos el punto que sigue sin tejer y este punto que sigue al derecho. Ahora el punto que pasamos sin tejer se pasa por encima y aquí está el siguiente motivo. Ahora ustedes así van a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo estos últimos 3 puntos. Aquí al final, cuando hagamos esta vuelta, vamos a tejer los 3 puntos al revés. Así, 1, 2 y 3. Y así terminamos esta tercera vuelta de la primera repetición. Ahora para la cuarta vuelta vamos a girar y en esta vuelta voy a deslizar el primer punto sin tejer. Voy a tejer 2 puntos al derecho. Ahora tengo los siguientes 5 puntos. Estos 5 puntos los voy a tejer al revés. 1, también las lazadas se tejen al revés. 2, 3, 4, 5. Ahora los siguientes 5 puntos voy a tejer 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho. Otra vez más, los siguientes 5 puntos los tejo al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo los siguientes 5 puntos. De estos 5 tejo 2 al derecho, 1 al revés, 2 al derecho. Ahí está. Ahora tengo los siguientes 5 puntos, se tejen al revés. 1, las lazadas también al revés. 2, 3, 4, 5. Los siguientes 5 puntos, 2 voy a tejer al derecho, 1 al revés y 2 al derecho. Y así es como ustedes van a continuar hasta llegar al final de esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 4 de la primera repetición. Aquí al final tengo estos 4 puntos. Siempre al final vamos a tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y aquí está la cuarta vuelta y así completamos ya la primera repetición. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en las últimas 4 vueltas. Vamos a hacer la segunda repetición, así es que les voy a mostrar una vez más otra repetición. Les voy a mostrar las 4 vueltas. Así es que aquí ya saben, vamos a deslizar el primer punto de esta manera. Vamos a tejer el siguiente punto al derecho y 2 puntos al revés. Ahora tenemos los 5 puntos que siguen. Voy a tejerlos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Los siguientes 5 puntos voy a tejer 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Y aquí se nota, si pueden ver, que este punto que está en medio de estos 2 puntos al revés siempre se va a mantener al derecho. Esta sería esta parte, miren, ahí, que divide los motivos, miren. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a tejer 5 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés y de nuevo 5 puntos al derecho. Así vamos a continuar para esta primera vuelta de la segunda repetición. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Tengo los últimos 3 puntos. Aquí al final siempre terminamos esta vuelta tejiendo los puntos al revés. Estos 3 puntos. Ahora para la vuelta número 2 de la segunda repetición vamos a deslizar el primer punto. Tejemos 2 puntos al derecho. 1, 2.
y luego vamos a tejer 5 puntos al revés. 2, 3, 4, 5. 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho. Otra vez más, 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho. Y así es como ustedes van a continuar para esta segunda vuelta de la segunda repetición. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta de la segunda repetición. Tengo los últimos 2 puntos aquí al final. Tejemos 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y aquí está la segunda vuelta de la segunda repetición. Ahora vamos a girar para la vuelta número 3. En esta vuelta número 3 es donde hacemos los ojitos o las lazadas. Así es que en esta vuelta, ya saben, siempre el primer punto se desliza sin tejer. Vamos a tejer un punto al derecho y 2 puntos al revés. Ahora tenemos estos 5 puntos. En los primeros 2 vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada, tejemos un punto al derecho, lazada, paso el siguiente punto sin tejer y este punto número 5 lo tejo al derecho. Ahora voy a pasar el punto que no tejí por encima del punto que acabo de tejer. Ahora tengo los siguientes 5 puntos, voy a tejer 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Ya esta parte ustedes ya saben, el mismo punto nos va a decir lo que tenemos que hacer. 2 revés, un derecho, 2 revés. Y ahora tenemos aquí los siguientes 5 puntos. Vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada, un punto al derecho, lazada, pasamos de este siguiente punto sin tejer. Tejemos el punto número 5 al derecho y pasamos el punto que pasamos por encima del punto que acabamos de tejer. Y miren, aquí se están formando ya los ojitos del motivo. Bueno, otra vez más, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Otra vez más tenemos los 5 puntos que siguen. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, pasamos el siguiente punto sin tejer y el siguiente punto lo tejemos al derecho. Ahora no se les olvide pasar el punto que pasamos sin tejer por encima del punto que tejimos. Y ahí está, miren. 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Así es como van a trabajar esta tercera vuelta hasta llegar al final. Continúen y nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta de la segunda repetición. Miren, aquí al final, cuando hagamos esta vuelta, siempre terminamos con 3 puntos al revés. Y ahí está, miren. Así es como se mira. Ahora, para la vuelta número 4 de esta segunda repetición, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Voy a tejer 2 puntos al derecho. Y aquí tenemos los 5 puntos, miren, donde hacíamos las lazadas. Estos 5 puntos, incluyendo las lazadas, vamos a tejerlos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos los siguientes 5 puntos que separan los motivos. Voy a tejer 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho. Y ahí está, otra vez más. Los siguientes 5 puntos los tejo al revés, incluyendo las lazadas, se tejen al revés. Y los 5 puntos que separan los motivos, 2 vamos a tejer al derecho
1 al revés y 2 al derecho. Eso es todo lo que van a hacer para esta cuarta vuelta de esta segunda repetición. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta de la segunda repetición. Aquí tengo estos últimos 4 puntos. Voy a tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y ahí está, así terminamos esta cuarta vuelta de la segunda repetición. Ahora, de aquí en adelante ustedes van a continuar y hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar en las últimas 4 vueltas. Y vamos a hacer un total de 11 repeticiones. Tal vez van a hacer menos, continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas repeticiones voy a hacer. Así es que aquí, para empezarles la primera vuelta de la tercera repetición, esto es lo que vamos a hacer. Siempre, ya saben, deslizamos el primer punto, vamos a tejer un punto al derecho, 2 puntos al revés. Y luego tenemos estos 5 puntos que siguen, los tejemos al derecho. Y estos 5 puntos que siguen son los que separan los motivos, así es que tejemos 2 puntos al revés, 1 al derecho, 1 al derecho, 2 al revés. El mismo punto los va a guiar, miren, ahí está, esta parte siempre se mantiene así. Otra vez más, los siguientes 5 puntos, tejemos 5 puntos al derecho. Y los siguientes 5 puntos que siguen, que separan los motivos, hacemos 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés. Y eso es todo lo que ustedes van a hacer para el resto de esta primera vuelta de la tercera repetición. Y luego van a girar y repetir la vuelta número 2, 3 y 4 y de nuevo van a iniciar las 4 vueltas. Bueno, continúen así, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 9 repeticiones más 2 vueltas de la repetición número 10. Les había dicho que íbamos a hacer 11 repeticiones, pero no, nada más hice estas 9 repeticiones más las 2 vueltas. Ahora, si ustedes quieren hacer las 11 repeticiones, está bien, no pasa nada. Lo único que les va a quedar un poquito más largo, pero eso no es ningún problema porque se puede doblar aquí en el resorte. Ahora, me está midiendo desde aquí hasta aquí, me está midiendo aproximadamente 8 pulgadas, que son más o menos 20 centímetros. Ahora, si ustedes notan, cambié a esta otra lana. Es del mismo grosor como el que iniciamos. La otra lana me estaba tirando demasiado pelusa. Pero bueno, aquí para terminar el gorro y cerrar la parte de arriba, vamos a comenzar a reducir. Para iniciar voy a deslizar el primer punto. Voy a tejer un punto al derecho. Y estos 2 puntos que siguen están al revés. Voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Ahora tenemos el motivo, tenemos 5 puntos al derecho. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Un punto al derecho. 2 puntos juntos al derecho. Ahora tenemos los puntos que separan los motivos, son 5. Voy a tejer 2 puntos juntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos juntos al revés. Otra vez más tengo el siguiente motivo, estos puntos están al derecho, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Y de nuevo tengo los siguientes 5 puntos que separan los motivos. Voy a tejer 2 puntos juntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos juntos al revés. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de reducciones. Miren, aquí al final tengo 3 puntos. Voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Y el último punto al revés. Y ahí está. Así terminó esta vuelta de reducciones.
Ahora para la segunda vuelta aquí de reducciones, no voy a hacer reducciones aquí, nada más voy a tejer. En el primer punto lo deslicé, el siguiente punto lo voy a tejer al derecho. Y estos 3 puntos que siguen los voy a tejer al revés. Ahora miren, tengo estos 3 puntos que son los puntos que separaban los motivos, así es que voy a tejer un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho. Ahí está, otra vez más les voy a mostrar. Estos siguientes 3 puntos son los del motivo, así es que aquí voy a tejer 3 puntos al revés. Los 3 puntos que siguen son los puntos que separan los motivos, entonces voy a tejer un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho. Y ahí está. Así es como vamos a continuar por el resto de esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta, donde hemos hecho una vuelta de reducción y esta vuelta la hemos tejido como les mostré. Estos 3 puntos que tengo aquí al final voy a tejer un punto al derecho, voy a tejer un punto al revés y el último punto lo tejemos al revés. Ahí está. Ahora vamos a girar y para esta tercera vuelta, que es la segunda vuelta de reducción, porque nada más hemos reducido en la primera vuelta, voy a deslizar el primer punto, voy a tejer el punto que sigue el derecho y voy a tejer este punto al revés. Ahí está. Ahora estos 3 puntos que siguen los vamos a tejer juntos al derecho. 3 puntos juntos al derecho. Ahora los 3 puntos que siguen, está uno al revés, uno al derecho, uno al revés, los voy a tejer juntos al revés. 3 puntos juntos al revés. De nuevo, los 3 puntos que siguen se van a tejer juntos al derecho. Y de nuevo, los 3 puntos que siguen van a ser juntos al revés. Y así voy a continuar para esta vuelta. Así es que continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta. Aquí para terminar tengo los últimos 2 puntos. Voy a tejerlos al revés. 1 y 2. Ahí está. Tengo, déjenme ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 puntos aquí en esta vuelta. Ahora, una cosa me olvidé mencionarles al inicio, esta parte aquí no hay una manera exacta de hacerlo, así es como yo lo estoy haciendo. Si ustedes les gusta hacerlo de otra manera para la reducción, también lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante es de que cerremos aquí y que no queden muchos puntos, porque al cerrar aquí se va a ver un hueco, así es que no queremos eso. Así es que aquí vamos a girar para la vuelta número 4. Aquí voy a deslizar el primer punto sin tejer, voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho y estos 2 puntos que siguen también los voy a tejer al derecho. Voy a ir cerrando de 2 en 2. Bien los pueden hacer al derecho o bien los pueden hacer al revés. Yo creo que van a quedar bien al revés, pero va a quedar como una línea ahí arriba, pero está bien, no pasa nada. Así es que vamos a tejer de 2 en 2 estos puntos juntos al derecho. Este es el lado de atrás del gorro y sí, estoy reduciendo porque ya no quiero hacer otra vuelta más, solamente voy a reducir aquí de 2 en 2. Aquí están los últimos 2 puntos y el último al revés. Ahí está. Ahora tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 puntos. Vamos a girar y creo que está bien aquí el gorro. Ahora ya no vamos a reducir ni nada. Lo que vamos a hacer es vamos a quitar estos puntos. Vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar el hilo largo porque nos toca coser a la orilla.
Vamos a pasar el hilo aquí por esta aguja y ahora vamos a retirar todos estos puntos de la aguja. Ahí está. Ahora vamos a pasar el hilo aquí. No vamos a cerrar aquí. Miren, ahí está. Así es que agarremos así para que nos quede como una lazada y ahora vamos a pasar el hilo por esta lazada por adentro. Y cuando cerremos ahí se va a hacer un nudo. Y miren, así es como nos ha quedado la coronilla del gorro. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a reforzar este último punto aquí que hicimos, que es un nudo. Así es que nada más se van al centro y salen de nuevo y hacen un nudo. Ahí está. Así es que aquí miren, para empezar lo que vamos a hacer es, me voy a ir aquí a este lado. Ahí está en la mera orilla. Estoy metiendo la aguja. Me voy a ir a este lado. Y en la mera orilla, aquí en el centro queremos que quede así como una cadena. Así es que me voy a ir a la mera orilla. Ahí. Me voy a asegurar de que quede la barrita aquí para que se forme esa cadena. Ahí está. Ahora me voy a ir aquí a este otro lado. La mera orilla. Y también aquí. En la mera orilla. Meto la aguja y hago lo mismo. Y miren, ahí va quedando la cadena. Ahora en la siguiente vuelta a este lado. Asegúrense de que las vueltas correspondan para que al final no les haga falta puntos. Miren, ahí se está formando. Luego a este lado. Y aquí. Bueno, así es como vamos a continuar. Miren, ahí se nota hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para ya mostrarles el gorro terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de coser esta parte. Miren, ahí está. Así es como se mira. Casi ni se nota. Así es que aquí al final vamos a nada más reforzar aquí esta parte para que no quede muy abierta. Así es que no hay una manera exacta de hacer esta parte. Ustedes ahí van a ver cómo se les mira mejor. Yo así lo voy a hacer. Creo que ahí está bien. Perfecto. Ahora voy a esconder este hilo por el lado de adentro. Bueno, así lo voy a dejar y después lo voy a terminar y hacer mejor. También voy a hacer lo mismo con este hilo que nos sobró cuando montamos los puntos. Y miren, ya el gorro está terminado. Está precioso y fue facilísimo de hacer. Lo pueden hacer con agujas rectas o agujas circulares, como yo hice, porque se trabaja en vueltas y no en forma circular. Miren qué lindo está. Me encanta este gorro. Y aquí están los otros que ya les enseñé. Miren qué lindos están. Aquí le voy a poner un pompón así a este. Miren, queda muy bien. Si ustedes no quieren pompón, lo pueden dejar así. Este aquí es para adultos. Ya les enseñé cómo tejer estos que son para niñas. Ya saben, si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos y ahí podrán encontrar los paso a paso de estos gorritos. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. Saludos.